Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, pastor de la Iglesia Cristiana Caminando por Fe en Barcelona, España. Y hoy estamos de vuelta con un programa más, Defendiendo mi Fe, aquí en Radio Eternidad. Hemos estado varias semanas alejados de la programación por temas personales, por temas físicos de salud, pero gracias al Señor ya estamos de vuelta y traemos nuevamente material edificante, contenido que creemos y estamos convencidos de que puede ser edificante para su vida cristiana. En el día de hoy queremos hablar de algo que trajo la pandemia. Cuando nosotros pasamos todos estos tiempos pasados de pandemia, de encierros en casa, en el que hemos tenido muchos meses o incluso casi un año más de cuarentena, eso ha traído consecuencias, y no solamente a nivel de empresas, no solamente a nivel familiar, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel de iglesia. El cristianismo también ha visto las consecuencias de este tiempo de pandemia. El cristianismo también ha visto las consecuencias de este tiempo de cuarentena. Y una de las cosas, entre otras, que podíamos analizar que han sido consecuencia de este tiempo de cuarentena o que han salido a relucir en este tiempo de cuarentena, es el consumo que se ha empezado a dar de un cristianismo en línea. Es decir, hay muchas personas que en la cuarentena se vieron con la necesidad durante ese tiempo de empezar a asistir a cultos virtuales, iglesias que tenían que realizar sus cultos a través de diversas plataformas como YouTube o Facebook, iglesias que tenían que hacer sus reuniones a través de plataformas de contacto como podía ser Zoom o otras plataformas, iglesias que a través de los medios tenían que transmitir sus mensajes, sus sermones, algunos pastores desde casa, otros desde los locales de culto. Y los hermanos empezaron a ver esos cultos y a participar de esos cultos desde sus casas. Algunos desde una oficina, otros desde el sofá, otros desde su cama. Algunos se vestían como si fueran a ir a la iglesia, otros estaban con ropa un poco más cómoda y los más atrevidos aparecían incluso en pijama. Pero ¿qué pasó? Este tiempo llevó a muchos a acomodarse en el hecho de decir, oye, quizá puedo vivir un cristianismo online. Quizá puedo ver predicaciones desde casa, quizá puedo ver mensajes desde mi televisor, luego tener una vida de oración y entonces llevar así mi fe. La realidad es que ese tipo de cristianismo no es bíblico. Y una de las cosas que hace que no sea bíblico ese cristianismo es que el cristiano es llamado a vivir en comunidad. No existe tal idea como un cristiano solitario, como un llanero solitario en el ámbito del cristianismo. El Señor, aparte de que nos salva individualmente como personas, como individuos, Él viene a buscar un pueblo. Y el sentido de colectivo es algo que marca al pueblo de Dios. El cristiano es llamado a vivir en comunidad. El cristiano es llamado a entender que él es parte ahora de la familia de Dios y eso lleva implícito el caminar y participar activamente de esa familia. No desde el sofá de casa, no desde una pantalla, sino teniendo contacto unos con otros. Por eso, yo quiero que hoy trabajemos un texto que se encuentra en Romanos 12 y quiero empezar a leer desde el versículo 3 en adelante. Romanos 12, el versículo 3 en adelante, dice así la palabra del Señor. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Antes de seguir adelante, quiero hacer aquí una pequeña pausa. ¿Por qué la quiero hacer aquí? Mira lo que Pablo está diciendo, que cada uno de vosotros no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Una de las cosas que hace difícil la comunión en el pueblo de Dios es el orgullo, es la soberbia, la arrogancia, el ego. Cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros más elevado del que debemos tener, nadie está a nuestra altura. Ningún creyente, ningún pastor, ninguna iglesia.
Todos están llenos de defectos, todos son malos, ninguno vale, ninguno cumple mis expectativas y por lo tanto yo no me uno a esa familia espiritual, yo no me uno a ese grupo de creyentes, yo no camino junto a ese pastor o a esos pastores. ¿Por qué? Porque ninguno cumple mis expectativas. ¿Por qué? Porque yo tengo un concepto de mí mismo mucho más alto del que debería tener y probablemente considero que yo merezco mejores pastores, que yo merezco mejores hermanos, que yo merezco una iglesia local mejor a la que hacer parte y por eso prefiero quedarme en casa, porque ninguna iglesia vale, ningún conjunto de creyentes, ninguna comunidad de creyentes, ningunos pastores de mi entorno cumplen mis expectativas. Hermanos, no puede haber unidad en el pueblo de Dios, no puede haber comunión con el pueblo de Dios si no hay humildad. Si no hay humildad. Recuerden las palabras de Pablo cuando dice en una ocasión que cada uno considere a su hermano como superior a sí mismo. El propio Señor Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, pudiendo haber extendido el pie para ser lavado por sus discípulos, él tomó una tinaja y una toalla y él se ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos, mostrando una humildad gigantesca. Él mismo dice a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo único que va a permitir que podamos caminar con otros creyentes, amar a otros creyentes, perdonar a otros creyentes, soportar a otros creyentes y convivir en unidad a pesar de la diversidad y las diferencias, es la humildad del corazón. Así que debemos primeramente examinar nuestros corazones para ver si lo que nos mantiene alejados es el orgullo y la soberbia, el tener un alto concepto de nosotros mismos que hace que nadie pueda cumplir nuestras expectativas. Ahora es cuando quiero seguir con los versículos 4 y 5, donde Pablo dice esto. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Individualmente miembros los unos de los otros. En primer lugar, vemos como Pablo en esa última expresión da un sentido de individualidad y da un sentido de colectivo. En Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27, Pablo dice así, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Vosotros sois el cuerpo y cada uno individualmente un miembro de él. Somos individuos, tenemos una relación personal, íntima con el Señor, pero pertenecemos a un colectivo al que en más de una ocasión se le hace una imagen como si fuera un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Son muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función, sino que somos muchos y cada uno individualmente parte de ese cuerpo. El cuerpo al que se refiere Pablo, el cuerpo al que se refiere en la carta a los romanos, el cuerpo al que se refiere Pablo en su carta a los corintios es la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice así, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo está sufriendo, está padeciendo por la causa del evangelio, está sufriendo por la causa de Cristo, pero Pablo sabe que vale la pena porque lo hace por el cuerpo de Cristo. Y cuando acaba esa frase, añade lo siguiente, que es la iglesia. La iglesia a veces es llamada como si fuera un redil. La iglesia en otras ocasiones es llamada como si fuera un cuerpo. Y Pablo dice que ese cuerpo tiene muchos miembros, que cada miembro es distinto, que cada miembro tiene funciones distintas, pero todos somos parte de ese cuerpo. Y ese cuerpo no son muchos cuerpos. Cristo no tiene varios cuerpos, 2 cuerpos, 3 cuerpos, infinidad de cuerpos. Es un cuerpo, mostrando que Cristo tiene una iglesia. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay un solo cuerpo.
Entonces, nosotros debemos hacer una parada aquí y entender algo, amados hermanos, y es el hecho de que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nosotros, quizá uno puede considerarse que es el meñique, otro un dedo índice, otro una oreja, quizá el ojo, quizá la nariz, una boca, pero algo es cierto, todos somos parte los unos de los otros. A pesar de que esta cultura consumista en la que yo me siento en mi sofá cómodo y en pijama y elijo el sermón que me parece y elijo el predicador que me apetece y todo va a mi gusto, a gusto del consumidor y monto un cristianismo a gusto del consumidor en el que, bueno, ese predicador me gusta, ese tema es el que hoy quiero, así nadie tampoco me corrige, así también nadie se mete en mi vida. Así nadie me disciplina si peco, así nadie tiene la parte buena, la parte en que yo mantengo contacto a lo mejor por teléfono o por internet con otros creyentes, pido oración, llamo por teléfono, pero mantengo la distancia que hace que nadie se meta en mi vida. Eso es algo muy común en el mundo hoy en día. Hoy queremos saber de todo, pero que nadie sepa de nosotros. Queremos estar al tanto de las historias de Juanita, de Juanito. Queremos estar al tanto de las cosas más oscuras y ocultas. Pero eso sí, queremos montar un límite en nuestra puerta, en la puerta de nuestra casa y que nadie entre ahí. Por eso, muchos prefieren tener una distancia con el cuerpo de Cristo. Porque quiero saber todo lo que pasa en el cuerpo de Cristo, ver incluso las cosas malas que suceden dentro del cuerpo de Cristo, porque no deja de ser pecadores que han sido redimidos y están siendo santificados progresivamente, pero tienen pecados con los que luchan y se van a lastimar a veces y van a caer a veces. Por eso el Señor dice, soportándoos los unos a los otros. Entonces, hay gente que desde el sofá de su casa le gusta ver lo que pasa en el cuerpo de Cristo, lo que sucede en el cuerpo de Cristo, lo que se tuerce en el cuerpo de Cristo, pero con el límite de, bueno, nadie sabe lo que pasa en mi vida, nadie se mete en mi vida, nadie corrige mi vida. ¿Qué pasa? También, bueno, yo elijo los sermones que me apetecen, como yo quiero sermones de matrimonio, yo quiero sermones, no sé, sobre Apocalipsis, pero no quiero sermones que traten de pecado, no quiero sermones que golpeen mi orgullo. Quiero disfrutar de los pastores y predicadores que yo quiera. Quiero tomar los sermones de Paul Washer, de Sugel Michelén, de Miguel Núñez, de John MacArthur, de John Piper, de quien sea, y así también no los tengo realmente como pastores, porque tenerlo como pastores significaría que ellos velan por mi alma y si ven algo, pues me van a tener que corregir, me van a tener que disciplinar. Entonces, está bien ser un consumista porque yo trago lo que me apetece, pero no pongo mi vida a disposición del cuerpo de Cristo también para las cosas que requieren compromiso. Es decir, quiero recibir, pero no doy. Quiero que la gente me alimente, quiero que las redes me alimenten, pero yo no sirvo, yo no me comprometo. Yo no entrego mi vida por la causa del evangelio, yo no sirvo a mis hermanos, yo no obedezco a nadie, yo no rindo cuentas de mi vida. ¿Cómo entonces puedo vivir muchos de los mandamientos que hay en las Escrituras? Orad los unos por los otros, soportaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Una serie de mandatos del Nuevo Testamento que acaban unos a los otros, no pueden ser vividos desde nuestro sofá y tampoco pueden ser vividos a través de las redes sociales. A mí, que soy una persona que trabaja mucho en redes sociales, publicamos mucho contenido, recibimos correos de todo tipo. A veces son consultas teológicas y doctrinales, pero muchas veces personas que no tienen iglesia, que no participan de una iglesia, que no hacen vida de comunidad, que no tienen nadie que los pastoree y los guíe, nos escriben para preguntar por cosas personales, un problema matrimonial, un problema con los hijos, y la respuesta que le damos siempre es la misma. No podemos ayudarte en esa área a través de un mensaje de correo electrónico. Para saber tratar un problema personal, necesito saber primeramente quién eres, cómo es tu carácter, cómo son tus frutos, cuál es tu contexto, cómo es tu familia, cómo andas, cómo caminas, vives en el Espíritu, has nacido realmente de nuevo y cuando yo conozca quién eres, podré analizar mejor lo que está sucediendo.
Porque tú me puedes mandar un mensaje, decirme que tienes un serio problema y resulta que tú eres parte de ese problema porque tienes mal carácter. Pero eso no lo has dicho en un mensaje, pero eso lo sabría un pastor que te conoce, una iglesia que te conoce. Y por lo tanto, los problemas personales requieren conocer a las personas y no son posibles de tratar a través de las redes sociales. Entonces queremos los beneficios de un pastor online, queremos aprender online, que nos pastoreen online, que nos aconsejen online, que nos edifiquen online. ¿Por qué? Porque eso no tiene la otra parte, la entrega, el sacrificio, el compromiso. Queremos ser medias partes del cuerpo de Cristo, solamente en la parte que nos beneficia. Y eso no es cristianismo. Si Dios te ha salvado para que seas parte de la comunidad de creyentes. Dios te ha puesto como un miembro dentro de su cuerpo y debes participar de la vida de ese cuerpo. Es un mandato de Dios. Hacer parte de la vida del cuerpo es un mandato de Dios. Las cosas que vemos en el Nuevo Testamento que terminan los unos por los otros no son sugerencias, no son opcionales, son mandatos. Y esos mandatos llevan implícito que estamos con ellos, que caminamos con ellos. Si Dios te ha salvado para que estés con creyentes, camines con creyentes, que recibas la bendición de tener un grupo de hermanos que oran por ti, que velan por tu alma, pero también que te van a corregir cuando pecas. Que vas a tener un pastor que no solo te alimenta con palabra, por mensajes o por las redes, sino que además estará ahí cuando lo necesites, pero también estará ahí para exigir de ti tus responsabilidades. Porque como creyente tienes responsabilidades, tienes deberes, tienes compromisos, no son solo beneficios. Pero el consumismo nos lleva a eso, a querer solo beneficios. Como si esto fuera un restaurante y yo elijo la comida que quiero en cada momento y no me comprometo con el restaurante. Yo voy, hoy recibo lo que a mí me apetece, lo que yo quiero, doy algo, pago mi cuenta y me marcho, pero no tengo ningún compromiso. Pero esto no es un restaurante, es un cuerpo del que haces parte. Es más, tu edificación como creyente requiere del cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Pablo, y con eso termino en los versículos 6 y 7. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da con liberalidad; el que dirige con diligencia; y el que muestra misericordia con alegría. Es decir, en ese cuerpo Dios ha derramado dones. En el cuerpo de Cristo Dios además ha derramado dones, a cada uno distintos. El apóstol Pablo enseña a los corintios que el mismo Espíritu ha dado todos los dones y a cada uno ha dado como él ha querido. No todos tienen los mismos dones. Dios no ha capacitado a todos sus hijos de la misma manera, pero les ha dado dones diversos a su pueblo para que se usen con un propósito, no brillar, edificar al pueblo. Efesios 4:11 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha dado los dones, Dios ha dado los ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo hago parte de una comunidad de creyentes y allá hay gente que tiene un don de servicio, un don de dar, como dice aquí, un don de misericordia, un don para la predicación, para la exposición de las escrituras, diferentes dones, y todos me ayudan en mi crecimiento, todos me ayudan en mi carrera cristiana, todos me ayudan en mi caminar de fe. Yo no puedo quedarme en el sillón de mi casa con el don que Dios me ha dado para edificar a mis hermanos y estar ahí solo y consumir de la televisión y consumir de internet y no poner mi don al servicio del pueblo de Dios y no poner mi vida al servicio del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es inviable, imposible vivir la fe cristiana desde el salón de casa, desde el sofá, desde la cama, o solamente yo y mi familia. Somos parte de un cuerpo y debemos ser parte activa de ese cuerpo. En ese cuerpo Dios santifica, en ese cuerpo Dios da dones para edificación. En ese cuerpo Dios ha establecido mandatos que se cumplen unos para con otros, como amarse, soportarse, perdonarse, exhortarse, edificarse.
reír con los que ríen, llorar con los que lloran, llevar las cargas los unos de los otros. Todo eso es viable solo y únicamente dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, Dios no te ha salvado para que te quedes en el sofá de casa, para que vivas alimentándote de tu predicador favorito por YouTube, para que vivas siguiendo iglesias a través de Facebook y vayas preguntando a todo el mundo a qué hora transmiten en vivo para ver tus cultos desde el sofá. Dios te ha salvado y te ha hecho parte de su cuerpo. Te ha capacitado con dones para que ellos te edifiquen a ti y tú edifiques a ellos, para que ellos sean de bendición para ti y tú seas de bendición para ellos, para que ellos estén comprometidos contigo y tú comprometidos con ellos y todos juntos hagáis parte del cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Deja la comodidad de tu casa. Deja de tener un concepto de ti mismo demasiado alto que no te permite ver que necesitas a otros creyentes, como si tus libros de teología y YouTube fueran la iglesia tuya. Eso no es la iglesia. YouTube no es un culto. Tu pastor no es el pastor que ves por internet. No, no lo es. Debes caminar con creyentes. Debes ser parte de una iglesia local. Debes congregarte con hermanos en Cristo y vivir los mandatos que Dios ha dado para la comunidad de creyentes. Mandatos que solo son posibles los unos con los otros y no desde el sofá de casa. Dios no ha salvado a llaneros solitarios. Dios ha redimido a un pueblo de toda lengua, tribu, nación, que lo va a adorar siempre en unidad. Y es más, Dios ama la unidad de su pueblo. Todos conocemos ese salmo que dice cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es más, ahí dice la escritura, ahí Dios manda bendición y vida eterna. No a la individualidad, sino a la unidad. Únete al cuerpo de Cristo. Aférrate al cuerpo de Cristo. Participa del cuerpo de Cristo y verás lo bien que hace caminar con el pueblo de Dios y no estar solo en casa. Espero de verdad que este mensaje te mueva en humildad a reconocer que necesitas al cuerpo de Cristo, a hacer tu parte por unirte al cuerpo de Cristo y no esperar solo que vayan a darte, sino ves tú a dar, ves tú a ofrecer, ves tú a entregar, ves tú a servir. Aprendamos de Jesús. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Nosotros no hemos venido para ser consumistas, hemos venido para ser servidores. Espero que este programa hable de verdad a tu corazón y que el Espíritu Santo de Dios pueda dar fruto en tu vida a través de él. Recuerda compartirlo con más personas y sumarte la semana que viene a un nuevo programa aquí en Radio Eternidad, Defendiendo mi Fe. Te espero la semana que viene con un nuevo contenido edificante para tu vida. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo siempre. Y recuerda que te amamos en el Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.